Necesito decirles esto. Resulta que yo pedí un Uber. Yo soy muy atento con mis cosas. Y estaba recostado en una baranda de metal y mi cámara tiene un magneto de metal. Resulta que la puse allí, llegó el Uber, me monté corriendo y llegué al hotel. Dejé mi cámara en un centro comercial en la calle. Osaka no se termina en un día. Detrás del ruido y los templos hay una ciudad que vibra distinto. Quiero mostrarte su verdadero pulso, el cielo que la domina, los barrios que aún viven en el pasado y la energía que la hace única. Bienvenidos a la segunda parte de mi viaje por Osaka en Japón. El hotel donde me encuentro en Osaka, Japón, te dejan en la habitación este kimono y te dejan unas instrucciones que te muestro a continuación el video para que en todas las instalaciones del hotel uses este kimono. Este kimono es el tradicional japonés y puedes bajar a desayunar, puedes estar en todas las zonas del hotel y es súper cómodo. Entonces en estos momentos voy a tomar el desayuno y aquí te muestro cómo se coloca según las instrucciones que ellos te dejan en el televisor. Y luego de amarrarlo se le da una vuelta hacia el lado y así luce. Japón. Comenzamos este video comiendo gente buena porque hace muchísima hambre. Y es que Japón es famoso por su carne Wagyu o su carne Kobe o Kobe. Es muy deliciosa, es una carne 100% premium. Es una carne donde el ganado está sin medicamentos, se cría simplemente con lo que come, no llevan ruido, les ponen hasta música. Es una carne que no llevó ningún tipo de estrés cuando el toro o la vaca estaban vivos. Así que aquí vamos a probar esas deliciosas carnes porque son exquisitas. Aquí estoy viendo estos paquetes que tienen el Premium All, todo lo que puedas comer y tomar por 4.400 yuanes. Eso es aproximadamente unos 24 dólares americanos. Y el segundo, el Wagyu, todo lo que puedas comer y tomar por 5.500. Estos son aproximadamente 30 dólares. Este es el que vamos a escoger. Así que vamos a probar gente buena. Bueno, ya estamos aquí en el restaurante y resulta que la carne la hago yo mismo, mucho mejor. Así que aquí les presento todo lo que es el Wagyu. Vamos a poner a asar de todo. Así luce la carne cuando está cruda. Es una carne bastante grasosita, pero es premium, es exquisita. Tener el privilegio de probar la carne Wagyu es uno de los paladares más exquisitos. Es una carne que vas a amar por sobre todas las cosas. Bueno, ya salió el primer lote. Vamos a probar esto a ver qué tal. No te imaginas el sabor que tiene. Demasiado bueno. Exquisito. Viene a un sitio que se le conoce como Dotonbori, que es el corazón eléctrico de Osaka. Aquí su gente, comida, caos. Es un teatro prácticamente que sigue un guión, donde todos somos protagonistas. Un lugar que no pide silencio, sino presencia. Una de las maravillas que tiene Osaka. Este cartel que ves detrás de mí es el famoso cartel de Glico, que es el nombre con el corredor levantando los brazos, que está junto enfrente del canal en el puente Ebisubachi.
Es uno de los símbolos más reconocibles de Osaka y fue instalado por primera vez en 1935 por la empresa Esaki Glico, fabricante de los dulces Pocky. Es un ícono cuando vengas a Osaka tomarte una foto o grabarte detrás de este letrero que está aquí. Dotonbori es el sitio principal de Osaka, es como decir el centro, pero es la parte más turística porque aquí vas a ver todo lo tradicional japonés. Hay muchísimas tiendas, hay restaurantes, comida callejera, comida típica japonesa y es una maravilla. Incluso puedes hacer compras, hay absolutamente de todo. De noche es muy popular por sus luces de neón, de todos los letreros iluminados. Es un sitio que sin duda alguna tienes que visitar cuando vengas a Osaka. A solo unos pasos de Dotonbori, el bullicio, el caos, la multitud, está un templo muy famoso que es el Hosenji Yorosho. Aquí Osaka se detiene en el tiempo. Piedra mojada, incienso y un dios cubierto de musgo. Aquí el tiempo no recorre, reposa. Se estila mucho en los templos budistas, cuando las personas vienen a escribir sus deseos y sus peticiones en tablillas, es muy popular, y luego son colocadas. En algunos templos en la tarde, el monje o los monjes los recogen y los llevan adentro para que acepten sus peticiones y sus deseos. Es muy popular cuando vengas a Japón, en todas las entradas van a estar esta venta de tablillas, pero también, estas tienen costo, pero también la manera tradicional van a haber mesas con una hoja y un sobre, donde tú también lo puedes escribir y lo vas a depositar en una caja. Es algo muy tradicional japonés. Justamente aquí está la caja y allá están los papeles. Aquí escribes y ofreces y pides al dios. En Osaka entrar a un templo es como bajar el volumen al mundo. Afuera todo es ruido, movimiento y energía, pero cruzas las puertas y el ambiente cambia. El sonido, la madera antigua, el olor a incienso, la gente haciendo pequeñas reverencias. No importa cuántas veces vayas, siempre sientes esa mezcla de respeto, calma y curiosidad. Esta torre tiene de nombre Tsusun Tenkaku y está ubicado en el corazón de Shinsekai, Osaka. Tiene una altura de 103 metros, fue construida en el año 1912 y fue inspirada en la Torre Eiffel. Fue reconstruida en 1956 tras un incendio. Es el símbolo del renacimiento de la ciudad después de la guerra. Desde su mirador se obtiene una vista completa de Osaka. El dios Biliken, considerado el amuleto de buena suerte, está en el observatorio principal. Lamentablemente está cerrada en estos momentos. Me encuentro en Shinsekai Osaka, que significa nuevo mundo en japonés, pero hoy es un portal al pasado. Nació con la ambición de ser el futuro de Osaka, inspirado en París y Nueva York. Sin embargo, el tiempo lo convirtió en algo más valioso. Un museo de luces, vivos, de neón y nostalgia. A continuación, el famoso barrio Shinsekai en Osaka, Japón. Y es que este sitio, Shinsekai, también es famoso porque aquí en algunos lugares, pero justo al lado, está el famoso barrio de Tobita y es la zona roja de Osaka. Es la zona donde las amigas o damas de compañía te prestan un servicio. Aunque la prostitución es sumamente prohibida en Japón desde el año 1956, es común que estos lugares existan. No existe un hombre que las cuida, existe la famosa mama, que es la persona que negocia con los interesados. Normalmente aceptan solamente japoneses, no aceptan turistas. Y es penado la penetración vaginal, pero es permitido tener una compañía, es legal. Muchas personas van a estos sitios simplemente a ducharse con las chicas, a conversar, a hacer cualquier otra cosa, menos sin que exista penetración. Eso sucede en Tobita, Osaka, Japón, justamente al lado de donde estoy.
Lamentablemente es sumamente prohibido grabar, incluso hay problemas serios si te ven con una cámara afuera. Así que por eso solamente te hablo y no te muestro. Pero esta calle hasta el final, aproximadamente 2 cuadras, te lleva al famoso barrio de Tobita. Este lugar es un encanto, una maravilla, donde puedes comer deliciosamente. Estas maravillosas luces hacen que estés en otro mundo. Miren esto, siempre he querido tener un bonsái, pero no he podido conseguirlo. Pronto lo tendré, pronto lo tendré. Las calles de Osaka en la noche te envuelven con su magia. Necesitas estar aquí para vivirlo. Necesito decirles esto. El último video que yo hice con esta cámara fue a las 4 de la tarde. Y son las 11:26 de la noche. Resulta que yo pedí un Uber. Yo soy muy atento con mis cosas. Y estaba recostado en una baranda de metal. Y mi cámara tiene un magneto de metal. Resulta que la puse allí. Llegó el Uber. Me monté corriendo. Y llegué al hotel. Estaba sumamente cansado. Y ahorita, antes de acostarme a dormir, digo, voy a buscar la cámara para ponerla a cargar, para estar mañana lista para el contenido. Resulta que no la encuentro por ningún lado. Yo, Dios mío de mi vida. Llamé al Uber. Vino esta señorita, que es maravillosa. Y le dije, dejé mi cámara en un centro comercial en la calle. O sea, en la calle yo dejé la cámara, en la acera. Y yo, nada, vamos hasta allá. Me dice, mira, vamos a la policía porque aquí las cosas las retornan y aparecen. Entonces vamos primero allá. Resulta que ella se bajó conmigo. Yo estaba utilizando traductor con ella. Ella llamó a seguridad por un speaker que está allí en la puerta que daba hacia la calle. Y le dice, ya va un señor por allá para saber qué es lo que está pasando. Después de casi 25 minutos de espera, aparece el señor con la cámara. Una persona iba caminando por la calle, la vio, la tomó, se regresó al centro comercial y se la entregó a seguridad. Señores, Japón es el mejor país del mundo, ¿ok? Wow, no se imaginan la felicidad tan grande que siento. Arigato. Thank you. Ella es lo mejor que hay en la vida, créanme. Wow. Thank you, Ayako. Su nombre es Ayako. Cuando vengas a Osaka, tienes que visitar este lugar. Es muy famoso. Te vas a divertir, vas a comer rico, vas a ver la tradicional cultura local y vas a disfrutar un mundo. Hello. La gente es muy cariñosa, muy receptiva. Okay. How many? One or all. Okay. Okay. 1, 2, 3. Okay. Most important is ninja spirit. What? You have ninja talent. いい感じだよ。Oh my. No. Okay. Powerful. やったー。Okay. イエーイ。すごい上手だね。おっしゃー。Are you ninja? I hope too. Oh. No, that is too much. 忍者パワー。お、すごい。お、忍者パワー。 Ninja power. やったー。 Okay. The left. ニンニン。す Thank you. げー。You are genius. Thank you. Puedes hacer cosas divertidas como esa, como lanzar estrellas ninja. No sé cómo se llama. La chica demasiado amena diciéndome, tienes alma de ninja. Yo soy seguro con el tamaño. Hemos llegado al final de este segundo video por esta gran ciudad en Osaka, Japón. Una ciudad encantadora.
Un país maravilloso que me cambió mi forma de pensar. Gente con un respeto único, con una cultura extraordinaria, con una disciplina admirable. Tengo que volver a Japón. Me sentí absolutamente al 100%. No hay una queja, no hay algo que no me haya gustado. Todo es excelente. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que te haya gustado el video. El mejor regalo que me puedes dar es un me gusta, suscribirte al canal, activar la campana para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo destino. Arigato.